Vamos a seguir hablando de Venezuela. ¿Qué pasó con el liderazgo opositor en este país, en Venezuela? Pues venezolanos en Miami critican la falta de unidad entre la oposición para encabezar movilizaciones que generen cambios en la nación. Orlando Guerrero, periodista NTN 24 La Florida, con el informe. La profunda crisis económica es otra verdad que el gobierno no puede ocultar. Pero en medio de todo ese caos, ¿dónde está la oposición? La oposición está prácticamente desaparecida. Ahorita el régimen está prácticamente defenestrándose. Hay que cobrarle al régimen, hay que capitalizar el descontento social, y una oposición que no está en capacidad de hacerlo, simplemente porque está más preocupada en pelearse por el liderazgo entre ellos mismos que realmente atender el clamor popular. Y ese es el llamado que estamos haciendo, que en estos momentos arduos, difíciles para el país, realmente haya una plataforma opositora unida con un liderazgo único que pueda liderizar esa masa y llevarlo hacia una transición con el menor costo social posible. Seguir peleando entre ellos y no capitalizar el descontento del régimen, yo creo que es un delito tan igual como el de traición a la patria, porque es traicionar el bien colectivo por el bien individual. Quienes han tenido que huir de su país ven con tristeza que en Venezuela solo se habla de unidad dentro de la oposición en época electoral. Sostienen que el común de los votantes no se ve representado en la mesa de la unidad democrática. La oposición hoy son los estudiantes. Parecen tribus. Indios, jefes de tribus, no están pensando en el colectivo, no están pensando en el país. En vez de apoyar, salir todos a apoyar a los estudiantes, a apoyar a Venezuela, que son los que están protestando en las calles, porque cuando hacen una cola, están protestando. Cuando están allí pasando 5, 6, 7 horas en una cola, están protestando. Yo le voy a hacer esta pregunta a los líderes venezolanos. Si Maduro sale del poder y ellos toman el control, ¿cómo van a hacer para apaciguar primero la rabia que tiene el pueblo porque no hay comida? Pero luego, ¿cómo desarman a los colectivos si no están unidos? ¿Cómo tienen el control del país si no logran unirse para poderle dar una orden al ejército o al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y que los obedezca? La única forma es estando unidos y que el pueblo se sienta representado por ellos. Esta es la crisis de la oposición venezolana, dicen los exiliados, que si el presidente Maduro se retirara del poder, muy seguramente su reemplazo sería un chavista. Muchos dicen que a través de las redes sociales el exministro Miguel Rodríguez Torres ya comenzó a hacer campaña política. Entonces Rodríguez Torres ahora es un pastor, el tipo está llamando a la unidad y está llamando a todas las cosas que no hizo, porque tenemos que recordar que en febrero del 2014 las personas que salieron a matar estudiantes, entre ellos cuenta un guardaespaldas de Rodríguez Torres, que se conoce que fue el que mató a Basil da Costa. Entre las otras opciones para reemplazar al presidente Maduro, según el exilio, aparecen exmilitares vinculados por el gobierno de los Estados Unidos con el narcotráfico. Mientras tanto, la oposición. Bueno, por supuesto que no lo convencen en su totalidad, sobre todo cuando el venezolano identifica que lo que hay es una lucha por una aspiración personal en vez de una aspiración colectiva, y es por eso que esos liderazgos son muy sesgados, son muy sectorizados. El llamado en este momento es un acuerdo de unidad nacional, es realmente establecer una plataforma que liderice a toda esa masa y que pueda enfrentar la intención del régimen de sacar a Maduro, pero de quedarse los narcomilitares chavistas para tomar el poder. Si no hay una oposición unida, no podemos realmente entrar en una transición confiable y, por supuesto, enfrentar a estos delincuentes que están buscando la manera de salir de Nicolás Maduro, pero de quedarse ellos en el poder. La preocupación para el exilio venezolano básicamente es que si hoy faltara al presidente Nicolás Maduro, dentro de los grupos de oposición no hay un candidato firme para reemplazarlo. Muy seguramente el reemplazo del presidente bolivariano sería un integrante del grupo chavista. Información desde Miami, soy Orlando Guerrero, sigan ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Gracias a Orlando Guerrero, y precisamente quiero saludar en Venezuela a José Vicente Carrasquero, analista político y profesor universitario. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Carlos Eduardo, muchas gracias por la invitación. Profesor, los venezolanos en el exterior critican la falta de unidad entre la oposición. ¿A qué se debe esta situación que perciben muchos venezolanos que siguen de cerca la situación del país? Bueno, Carlos Eduardo, primero hay que hacer dos acotaciones. La primera es que es muy difícil hacer oposición en Venezuela en este momento. Venezuela no es un país donde tengamos un régimen democrático que respete el comportamiento de la oposición. En Venezuela tenemos una oposición amenazada, en Venezuela tenemos líderes de oposición encarcelados. El ejercicio de la oposición en Venezuela ha sido de alguna manera puesto en tela de juicio al punto de que el vicepresidente este fin de semana amenaza con que hay más puestos en la cárcel de Ramo Verde para albergar más líderes opositores. Esto dicho llama a incluir otro aspecto, y el otro aspecto es que la plataforma opositora
si bien es cierto que es unitaria, contiene distintas posiciones y distintas visiones del país. Y es lógico esperar que esas distintas oposiciones se comporten de forma distinta y que de alguna manera traten de cara a un proceso electoral que vamos a tener este año, si todo funciona como se espera. Vamos a tener entonces unas elecciones donde hay distintos candidatos buscando posicionarse. Y yo creo que esto hay que entenderlo como un proceso natural de la política, que esto hay que verlo como un asunto que de alguna forma hace que los venezolanos estén en este momento buscando mecanismos, modos y formas de alinearse a través de una plataforma electoral que sin duda alguna para mí va a ser una plataforma unitaria. La otra crítica que creo que hay que recoger y contestar es la de la existencia de un líder único, la existencia de una sola persona que represente a la oposición. Y yo veo eso como una especie de contrasentido, básicamente porque si uno se quiere oponer al gobierno, a un gobierno autoritario, a un gobierno vertical, a un gobierno de un solo líder, uno no lo puede hacer con un solo líder. La oposición tiene una variedad de líderes que compiten de alguna forma por brillar entre el espacio opositor para ocupar un puesto para legítimamente ser considerado un candidato que llegue a la presidencia de la República desde la perspectiva opositora. Diciendo eso así, yo creo que las dudas que se puedan presentar con respecto a la oposición son dudas razonables, pero que en ningún momento ponen en tela de juicio la posibilidad de que la oposición vaya a unir a un proceso electoral que se celebraría este año. Lo que yo sí creo que hay que apuntar es que de alguna forma la oposición tiene que hacerse más de la agenda de la gente, de los problemas del día a día del venezolano. Ya hemos visto en estos días líderes opositores que se han apersonado a las colas que se están haciendo en Venezuela, que se están haciendo el problema de los estudiantes presos, que se están haciendo del problema de la falta de gas, de la falta de combustible, de criticar el uso de captahuellas y de estos sistemas biométricos para tratar de controlar el suministro de alimentos y de otros enseres en Venezuela. Yo creo que la oposición se está abriendo paso hacia un proceso electoral que sin duda alguna va a ir montado sobre una plataforma unitaria. Todos los partidos de la oposición, sí. Profesor, hay opositores que aseguran que no hay quien encabece movilizaciones para generar cambios en Venezuela. Sin embargo, vemos como un líder de la talla o de la magnitud de Leopoldo López está preso precisamente por esto, por llamar a la calle a manifestarse en contra del gobierno de Maduro. Le pregunto, ¿el gobierno de Maduro estaría apagando a la oposición? Bueno, como quise mencionar al principio, hay que recordar que en Venezuela no hay una democracia. En Venezuela hay un sistema autoritario, un sistema que busca por la vía de la represión contener la manifestación popular, que busca por la vía de la represión impedir la libre manifestación de las ideas. En Venezuela en este momento hay personas detenidas por protestar por la falta de comida. En Venezuela en este momento hay estudiantes detenidos por protestar en contra de la precaria situación que está viviendo Venezuela. Y eso sucede porque en Venezuela el mecanismo más expedito que tiene el gobierno para solucionar, entre comillas, sus problemas es la represión, es silenciar, es impedir que los medios de comunicación transmitan lo que está pasando en Venezuela, es la persecución a los medios de comunicación que lastimosamente ustedes acaban de transmitir. Es uno de los problemas que sufrió la corresponsal de ustedes aquí en Venezuela. Entonces, cuando estamos hablando de un país que no tiene un régimen democrático, nosotros tenemos que hacer una evaluación distinta. Y tenemos que hacer una evaluación que tome en cuenta los riesgos de hacer política en Venezuela. Tenemos que hacer una evaluación que tome en cuenta las dificultades que confronta la oposición venezolana para desarrollar su tarea en un ambiente
represivo, en un ambiente de persecución, en un ambiente de permanente amenaza, que hace entonces que los pasos que se den sean pasos muy medidos, que hace que los pasos que se den sean llamados que se hacen con mucha cautela. Hoy uno de los líderes de la oposición, como es Enrique Capriles, dijo que había llegado el momento de la movilización. Bueno, entonces veremos qué es lo que el señor Capriles va a llevar adelante de acuerdo con este llamado. Las críticas evidentemente son válidas, pero también hay que tener en cuenta que no estamos en una situación de normalidad que pueda hacer que la oposición se comporte como la gente esperaría. Sí, quiero agradecer a José Vicente Carrasquero, analista político, además profesor universitario, por dedicar estos minutos a la tarde de NTN 24. Siempre bienvenido, profesor.